Cleopatra. Sus cortesanas la bañaban en leche de burra y miel. Después de ungirla en zumos de jazmines, lirios y madreselvas, depositan su cuerpo desnudo en almohadones de seda rellenos de plumas. Sobre sus párpados cerrados hay finas rodajas de aloe. En la cara y el cuello, emplastes hechos de bilis de buey, huevos de avestruz y cera de abejas. Cuando despierta de la siesta, ya hay luna en el cielo. Las cortesanas impregnan de rosas sus manos y perfuman sus pies con elixires de almendras y flores de azahar. Sus axilas exhalan fragancias de limón y de canela, y los dátiles del desierto dan aroma a su cabellera, brillante de aceite de nuez. Y llega el turno del maquillaje. Polvo de escarabajos colorea sus mejillas y sus labios. Polvo de antimonio dibuja sus cejas. El lapislázuli y la malaquita pintan un antifaz de sombras azules y sombras verdes en torno de sus ojos. En su palacio de Alejandría, Cleopatra entra en su última noche, la última faraona, la que no fue tan bella como dicen, la que fue mejor reina de lo que dicen, la que hablaba varias lenguas y entendía de economía y otros misterios masculinos, la que deslumbró a Roma, la que desafió a Roma, la que compartió cama y poder con Julio César y Marco Antonio. Viste ahora sus más deslumbrantes ropajes y lentamente se sienta en su trono, mientras las tropas romanas avanzan contra ella. Julio César ha muerto, Marco Antonio ha muerto. Las defensas egipcias caen. Cleopatra manda abrir la cesta de paja. Suena el cascabel, se desliza la serpiente, y la reina del Nilo abre su túnica y le ofrece sus pechos desnudos, brillantes de polvo de oro. Capítulo titulado Cleopatra, del libro Espejos, una historia casi universal, de Eduardo Galeano. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 45, titulado Recomendación literaria, Espejos, una historia casi universal, de Eduardo Galeano. Bueno, como seguramente sabrán, la semana pasada no tuvimos episodio por unas dificultades técnicas. Sin embargo, estamos aquí otra semana con el mismo contenido que pues yo sé que a ustedes les gusta, que a ustedes les interesa. Y por lo mismo, se me ocurrió que en esta ocasión viéramos un libro que es completamente diferente a todos los que hemos visto anteriormente. Yo creo que no sé si será el libro que más se distinga a lo largo del podcast, pero lo que sí sé es que este va a ser uno de los más diferentes que vamos a ver, porque este libro no es ni narrativo, ni poético, ni tampoco es de teatro. Está clasificado como ensayo. Sin embargo, a mí aún me parece difícil admitir totalmente esta definición de ensayo, puesto que a mí me resulta un libro demasiado inclasificable. Por lo mismo de el tipo de organización que tiene, también juega un poco con los párrafos, que también me parece una decisión un tanto poética, pero no puedo decir que es poesía porque no es un elemento que esté presente en todos los capítulos que tiene el libro. Por ejemplo, en el que les leí, sí viene este recurso de jugar con los renglones, que es algo que se usa mucho en poesía, sobre todo cuando se trata del verso libre. A mí me llama mucho la atención cómo está estructurado en general, porque este libro pues es realmente muy diferente. Les voy a explicar más o menos qué ocurre con este libro. De entrada, Eduardo Galeano es un periodista. Así que cuando el libro se subtitula Una historia casi universal, ustedes sí deben guiarse mucho por esto.
esto les dice mucho de qué va el libro, porque en realidad la intención del libro es dar una explicación histórica de muchos factores actuales en nuestra sociedad. En este sentido, Eduardo Galeano tiene una manera de escribirlo en la cual no es nada aburrido, porque hay algunas ocasiones en las que toma personajes históricos muy famosos, como fue el que les leí, que fue Cleopatra, pero también hay algunos que no son tan conocidos, por lo menos yo no los conozco, son de historia universal, como lo dice el título. Algunos son chinos, otros son egipcios, como el caso de Cleopatra. Bueno, algunos son de leyendas de ciertas zonas. Por supuesto hay parte de mitos griegos, mitos romanos. Hay muchas partes en las que habla, por ejemplo, de Troya y de todas las implicaciones que tuvo. Una de las cosas que me gusta de este libro es que los capítulos son muy pequeños. Parecen incluso como si fuera un libro de preceptos que tienen esta bella intención de hacernos pensar. Y por eso mismo también se llama espejos, porque lo que pasó en la historia, o lo que tenemos como historia no solo social y política, sino incluso cultural, como les hablaba también de lo que viene acerca de las leyendas, cómo eso construyó las ideas que se han venido acarreando, unas malas, unas buenas. Por ejemplo, hay unos capítulos que son como las prohibiciones, porque casi todos se llaman muy parecido, que por ejemplo está prohibido ser judío, prohibido ser mujer. Hay una cantidad importante de estas prohibiciones, como yo las llamé, en las que explica un periodo de discriminación que vivieron estos grupos y cómo esto contribuye a una cierta ideología que se tenga hoy en día. Les quiero leer la parte de atrás del libro, porque no es la sinopsis como normalmente esperamos encontrar en los libros, no literalmente, y de hecho esta parte se parece mucho a todo lo que van a encontrar en el libro. La lectura es muy ligera. Como les digo, el lenguaje que usa Eduardo Galeano está hecho de una manera que no te parece aburrido, aunque todo sea historia. A mí me parece un libro bellísimo y que vale muchísimo la pena. Creo que incluso si no son de leer mucho, este libro puede que sí les guste bastante, porque es una verdadera joya encontrar un libro como este. Y si tienen un bloqueo lector o una situación parecida, a mí me parece que también les puede ayudar mucho a liberarse, incluso a pensar. Yo lo vería incluso que puede ser un poco un libro de autoayuda también. Que como les digo, yo no soy fan de los libros de autoayuda. Por lo menos yo no he encontrado un libro de autoayuda que realmente me guste. Pero este libro me parece que refleja las actitudes no solo de uno mismo, sino de la humanidad. Así que me parece que esto ayuda mucho a pensar, que creo que sería la intención de un libro de autoayuda. Entonces, les leo esta parte. Este libro ha sido escrito para que no se vayan. En estas páginas se unen el pasado y el presente. Renacen los muertos, los anónimos tienen nombre, los hombres que alzaron los palacios y los templos de sus amos. Las mujeres, ignoradas por quienes ignoran lo que temen. El sur y el oriente del mundo, despreciados por quienes desprecian lo que ignoran. Los muchos mundos que el mundo contiene y esconde. Los pensadores y los sentidores. Los curiosos, condenados por preguntar, y los rebeldes y los perdedores, y los locos lindos, que han sido y son la sal de la tierra. Los espejos están llenos de gente, los invisibles nos ven, los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos. Cuando nos vamos, ¿se van? Este es un libro precioso.
Creo que una de las virtudes que tiene este libro es la manera que tiene de atraer la atención de un tema tan complicado como es la historia universal. Obviamente, como les digo, este es un libro que parece largo, pero al final no te resulta largo ni pesado. Tiene como 350 páginas, más o menos. No se me hace realmente largo, y menos por cómo está construido. Hay capítulos que son de 10 renglones. Y hay muchos capítulos para todo tipo de gustos. Como está escrito en pequeños fragmentos, puedes leer cualquier fragmento y seguir desde esa misma línea porque hay muchas temáticas que se continúan. Si es que a ti solo te interesa un cierto tema o uno te gustó y quieres seguir leyendo sobre él, aquí hay muchísimos sobre cada una de las cosas que les puedan llamar la atención. Les leo otro. El horror de la guerra. Al lomo de un buey azul andaba Lao Tse. Andaba los caminos de la contradicción que conducen al secreto lugar donde se funden el agua y el fuego. En la contradicción se encuentran el todo y la nada, la vida y la muerte, lo cercano y lo lejano, el antes y el después. Lao Tse, filósofo aldeano, creía que cuanto más rica es una nación, más pobre es, y creía que conociendo la guerra se aprende la paz, porque el dolor habita la gloria. Toda acción provoca reacciones. La violencia siempre regresa. Solo zarzas y espinas nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. La guerra llama al hambre. Quien se deleita en la conquista, se deleita en el dolor humano. Los que matan en la guerra deberían celebrar cada conquista con un funeral. Hay capítulos que son un poco duros, y creo que en general todos nos hacen pensar. Nos recuerda mucho que hay muchas historias que se parecen entre sí, que terminan construyendo la misma cosa. Hay unos capítulos que son muy hermosos, del mismo modo. Creo que a pesar de que no es narrativa y no es poesía como tal, a pesar de lo que les comentaba al principio, sí juega mucho con las imágenes, sí juega mucho con los juegos retóricos. A mí por eso me gusta mucho, porque es un libro que te empapa en todo el lenguaje que carga. En ese sentido es muy hermoso. Me parece que vale muchísimo la pena darle una oportunidad. Por ejemplo, entre los capítulos que a mí me parecen muy bonitos está este, por ejemplo. Seda que fue baba, se titula. Lei Su, la reina de Huangdi, fundó el arte chino de la seda. Según cuentan los cuentacuentos de la memoria, Lei Su crió el primer gusano, le dio de comer hojas de morera blanca, y al poco tiempo los hilos de baba del gusano fueron tejiendo un capullo que envolvió su cuerpo. Entonces, los dedos de Lei Su desenrollaron ese hilo kilométrico, poquito a poco, de la más delicada manera. Y así, el capullo, que iba a ser mariposa, fue seda. La seda se convirtió en gasas transparentes, muselinas, tules y tafetanes, y vistió a las damas y a los señores con espesos terciopelos y brocados suntuosos, bordados de perlas. Fuera del reino, la seda era un lujo prohibido. Sus rutas atravesaban montañas de nieve, desiertos de fuego y mares poblados de sirenas y piratas. Este, por ejemplo, creo que parece mucho un cuento infantil. Y por eso les digo, la lectura no es nada pesada. En realidad, es uno de esos libros que podrías leer en cualquier momento para aligerar el camino o para leer en la noche antes de dormir, cosas así. Porque no es pesado, no requiere tanto esta fuerza mental para analizar, para comprender ciertas cosas que a veces hay libros más pesados que sí requieren mucho trabajo mental.
A diferencia de estos, el libro de Eduardo Galeano pues es perfecto por si simplemente estás buscando algo que te entretenga, algo que te mantenga activo. En realidad, pues es uno que vale muchísimo la pena. Hay un capítulo que creo que es de mis favoritos y tenía que ver mucho con lo que yo les decía de que hay muchas semejanzas entre las historias de un lugar y del otro, y casi todo el tiempo que se repiten las historias, que no es tanto que se repitan, sino que se tiene una misma idea sobre algo, y esto permite que una misma idea en dos lugares diferentes pues se haga universal, tal como el caso de este capítulo, que bueno, pareciera como que está incompleto. A mí me parece que el final de este capítulo ya dice absolutamente todo, y cuando llegamos a ese punto ni siquiera necesitamos que continúe con lo que hay que decir. Este capítulo se llama Fundación del Machismo. Por si fuera poco ese suplicio, Zeus también castigó la traición de Prometeo, creando a la primera mujer, y nos mandó el regalo. Según los poetas del Olimpo, ella se llamaba Pandora. Era hermosa y curiosa, y más bien atolondrada. Pandora llegó a la tierra con una gran caja entre los brazos. Dentro de la caja estaban, prisioneras, las desgracias. Zeus le había prohibido abrirla, pero apenas aterrizó entre nosotros, ella no pudo aguantar la tentación y la destapó. Las plagas se echaron a volar y nos clavaron sus aguijones, y así llegó la muerte al mundo, y llegaron la vejez, la enfermedad, la guerra, el trabajo. Según los sacerdotes de la Biblia, otra mujer, llamada Eva, creada por otro dios en otra nube, también nos trajo puras calamidades. Este es uno de tantos ejemplos donde efectivamente pues se demuestra la categoría negativa en la que se tiene a la mujer desde los principios de la humanidad y de las historias que se nos contaron. La similitud que hay entre Pandora y Eva, por ejemplo, es descomunal. Yo les hablaba, por ejemplo, alguna ocasión también sobre Dido, que era como se explicaba las desgracias que había, las guerras que hubo entre el que fue el reino de Dido y el que iba a ser el reino de Eneas. Esto justificando a través de una historia y prácticamente culpando a Dido de esta situación debido a la maldición que le confirió a Eneas, porque normalmente este es un motivo literario incluso en el que las mujeres tienen no solo la culpa, sino tienen el poder de ejercer las desgracias en el mundo, o por lo menos hacia los hombres. Y en esta ocasión, cuando yo me refiero a los hombres, definitivamente me refiero en un sentido genérico. Este capítulo, pues como les decía, no tiene que terminar con la explicación acerca de Eva. Simplemente creo que seamos creyentes o no conocemos qué sucede con Eva. Es un personaje de cultura universal y que nos ayuda a entender cómo ciertos fenómenos vienen desde tiempos muy antiguos. Y tal como lo decía en la sinopsis del libro, se encuentran el pasado y el presente. Y no diría solamente que se encuentran, sino que se enredan y se explican unos a otros. El pasado explica el presente y el presente también explica el pasado. Hay muchas cosas que les pueden interesar. Por ejemplo, me llama mucho la atención. Hay una sección, porque creo que no está propiamente dividido en secciones,
pero como yo les decía, hay una sección de prohibiciones, hay una sección del diablo, en el que dice, por ejemplo, aquí estoy viendo, el diablo es pobre, el diablo es extranjero, y el que yo les quiero leer, el diablo es homosexual. Y esto dice así: en la Europa del Renacimiento, el fuego era el destino que merecían los hijos del infierno, que del fuego venían. Inglaterra castigaba con muerte horrorosa a quienes hubiesen tenido relaciones sexuales con animales, judíos o personas de su mismo sexo. Salvo en los reinos de los aztecas y de los incas, los homosexuales eran libres en América. El conquistador Vasco Núñez de Balboa arrojó a los perros hambrientos a los indios que practicaban esta normalidad con toda normalidad. Él creía que la homosexualidad era contagiosa. 5 siglos después, escuché decir lo mismo al arzobispado de Montevideo. El historiador Richard Nixon sabía que este vicio era fatal para la civilización. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? La homosexualidad los destruyó, seguro. Aristóteles era homo, todos lo sabemos, y también Sócrates. ¿Y ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran maricones. El civilizador Adolf Hitler había tomado drásticas medidas para salvar a Alemania de este peligro. Los degenerados culpables del aberrante delito contra la naturaleza fueron obligados a portar un triángulo rosado. ¿Cuántos murieron en los campos de concentración? Nunca se supo. En el año 2001, el gobierno alemán resolvió rectificar la exclusión de los homosexuales entre las víctimas del Holocausto. Más de medio siglo demoró en corregir la omisión. Estos capítulos del diablo me fascinan porque efectivamente es una de las cosas que sí critica este libro, que es la idea de la religión. Y cuando yo digo la religión, no solamente me refiero a la religión judeo-cristiana o a la religión católica propiamente, porque ya les hablaba, por ejemplo, del caso de Pandora, de creencias griegas. El diablo, como sabemos, la idea del diablo es mucho más universalmente conocida en el mundo judeo-cristiano, pero creo que más que el diablo es una cierta concepción únicamente, sería más bien la maldad. Si eso es la maldad, si es apropiado exterminar lo que se considera malo de maneras inhumanas, entonces, ¿quiénes son los verdaderos inhumanos? Este tipo de preguntas son las que les plantea este libro que les recomiendo el día de hoy. Y bueno, yo les leí varios capítulos. Hay muchísimos capítulos que les pueden interesar. Yo se los recomiendo ampliamente. Y pues, si ya lo leyeron, me gustaría saber qué pensaron o si les interesaría leerlo. Déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, yo los leo desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lit, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Gracias por escucharnos una semana más. Como saben, estamos en el episodio número 45. Cuando lleguemos al episodio 50, vamos a cerrar temporada una vez más. Descansamos 4 semanas y regresamos con más contenido que les gusta, más invitados, más sorpresas y mucho más sobre libros, arte, cine y demás. Pero por lo pronto, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!